Hola amigos, bienvenido una vez más a este su programa Energías del Universo con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela para el mundo. Bueno, vamos a lo de rigor, vamos a aconsejarles que le den like a este video, si les gusta recomiéndalo a un amigo, un compañero, alguien que le pueda interesar. También vamos a mandar los saludos de rigor a la gente que se conecta con este programa de distintas partes del mundo. Gracias y bienvenido a la gente de Uruguay. Gracias Uruguay, Argentina, por ahí tenemos a Brasil, muito bom, Brasil, Ecuador, España, Portugal, el norte de Estados Unidos, en Seattle, gracias, bienvenido, Florida, Panamá, por supuesto, Colombia y nuestros compatriotas de Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy la tenemos una invitada muy especial, como ya va a aparecer en nuestro flyer. Es una invitada que reside en Estados Unidos. Se trata de Janet Salvatierra. Ella es especialista en liderazgo femenino, es un conferencista internacional, ingeniero en computación, life coach, maestría en mercadeo, sí señor, maestría en mercadeo. Es nuestra invitada de hoy especial para todos ustedes. Y tenemos un tema interesante. Por demás, es el desarrollo de la mujer como líder y su esencia femenina. El liderazgo de las mujeres, mira, en este siglo se ha de alguna forma trabajado mucho sobre este liderazgo de la mujer. Comentábamos que hace un rato, bueno, que es un paso muy grande, a nosotros nos encanta esto. Yo soy feminista 100%. Ahora, vamos entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta invitada que nos va a hablar de este tema. Muchísimas gracias, Janet, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Feliz momento presente para ti, Carlos, y para toda tu audiencia. Pues encantada de que me hayas invitado a participar en tu programa y sobre todo que podamos compartir sobre este tema que me parece súper importante, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, Sí, porque todo hombre tiene una mujer en su vida, sí, les guste o no. una mujer en su Y vida y también tenemos parte femenina también, ¿no? exactamente, esa era la siguiente parte que iba a abordar. Lo que pasa es que eso a veces les cuesta un poquito comprender, es que todos somos un poquito de todo. Fíjate que cromosómicamente somos XX o Ajá. XY. Ajá, y ya desde ahí estamos viendo desde la básica biología de que compartimos un código genético femenino común. Entonces los hombres también tienen rasgos femeninos, así como las mujeres también tenemos testosterona y una cantidad de cosas. O sea que desde el punto de vista biológico ya compartimos ciertas codificaciones comunes, pero que evidentemente no solamente desde una perspectiva social Ajá. se hacen diferencias, sino también ya después de una perspectiva, si se quiere, evolutiva. Porque yo siempre digo, no somos iguales, somos complementarios. Complementar. Lo que sí tenemos es derecho a igualdad de oportunidades. Eso es otra discusión. Pero los hombres y las mujeres no somos iguales biológicamente, no tenemos por qué serlo. Es más, es maravilloso que seamos diferentes porque si no lo fuéramos, la especie hubiera desaparecido del planeta. Antes de la actualidad, vamos un poquito atrás para ver dónde viene todo esto. ¿Cómo era la mujer antes? Habla del siglo, principio del siglo XX. ¿Cómo era la mujer? ¿Qué pasaba con la mujer? ¿Por qué no tenía ese entrar, ese campo de liderazgo como bien lo tenían los hombres? ¿A qué crees tú que pasaba esto, Janet? Bueno, pienso que las mujeres teníamos un liderazgo circunscrito al hogar. Y Ajá. sobre todo en Latinoamérica, la mujer ya desde finales del siglo XIX, desde finales del siglo XVIII, muchas veces se tenía que encargar cuando los hombres iban a la guerra, a pelear. Por ahí viene la Se cosa. encargaban de la casa, se encargaban de los hijos. Pero evidentemente en lo que el hombre regresaba, pues la mujer volvía a su rol, digamos, de segunda en comando. Sin embargo, yo no voy a decir que ni lamentable ni favorablemente, sino por las circunstancias de la vida, ya en el principios del siglo pasado, del siglo XX, pues vimos mucho más el fenómeno de la mujer sola, de la mujer madre soltera, no porque hubiera parido sin casarse, sino porque simplemente era cabeza de familia sin un hombre al lado.
Y entonces en su ámbito familiar, la mujer siempre asumió un liderazgo y lo sigue asumiendo en muchos casos, desde el punto de vista de lo que es el manejo de la, vamos a decir, de la economía doméstica y la crianza de los hijos. Evidentemente eso es una tarea lo suficientemente, vamos a decir, importante y que también exige muchísima dedicación, como para que entonces la mujer se atreviera a ir un poco más allá hacia la empresa, hacia el comercio, y aunque sí las había, porque yo puedo contar mi propia historia familiar. Mis dos abuelas enviudaron muy jóvenes, a principios del siglo XX. Mi abuela materna enviudó a la edad de 30 años con 3 niñas. Wow. Mi abuela paterna enviudó a la edad de 38 años con 5 muchachos de su vientre y 5 más que crió, porque mi abuela era así como mi abuela paterna era así la madrina de todo el pueblo. Y entonces ella sus ahijados, muchos los crió como hijos. Yo tengo un montón de tíos que no son consanguíneos, pero son tíos porque se criaron con mi papá. Total que mis abuelas asumieron entonces en ese momento ese rol de cabeza de familia, esa figura matriarcal, porque de alguna manera pues no había hombre que la acompañara y que de alguna manera la apoyara. Entonces ella también, mis dos abuelas en ese sentido pues manejaban negocios, manejaban en ese momento pues negocios que tenían mucho que ver con su misma feminidad. Mi abuela materna era costurera y mi bisabuela era sastre de hombres, entonces ellas tenían un taller de costura allá en Yaracuy, porque yo soy de San Felipe. Y mi abuela paterna... A la gente que nos escucha de afuera, Yaracuy, esto es un estado importante de Venezuela. Y así es en el centro occidente. La fuerza, ¿verdad? Que tiene la mujer venezolana. Sí, señor. Entonces esa historia a mí me parece interesante de contar porque, no por echarles el cuento de mis abuelas, sino porque de alguna manera esa fue una generación que quedó representada, al menos en mi historia familiar, de esa forma, pero es una historia que tú ves replicada en muchísimas mujeres, no solamente en Venezuela, en México, en Colombia, en Chile, en muchos países. Es una figura de la mujer sola, de la mujer fuerte. No nos olvidemos de la doña Bárbara de Gallegos o de la María Félix, de la doña Bárbara del cine mexicano. Esas mujeres entonces que no tenían hombres al lado, pero que asumían entonces características masculinas para de alguna manera hacerse del respeto y del reconocimiento de la sociedad. Eso fue evolucionando afortunadamente durante todo el siglo XX y es así como a finales entonces en los años ya 60, 70, 80 vemos esa evolución donde las mujeres ya no nos conformábamos con ese rol fuerte en la familia o en el negocio familiar, sino que entonces decidimos pues ir a la universidad, competir por puestos a nivel no solamente académico, sino también corporativo, arriesgarnos a la política con mucho éxito, y ahí consigues tú figuras como Margaret Thatcher, mujeres en Latinoamérica también que llegaron a ser primeras mujeres presidentas en sus países, en Argentina, en Costa Rica, y fueron entonces así calando posiciones al llegar entonces ya este siglo XX, donde la mujer tiene un rol mucho más amplio de liderazgo, ejerce su rol de liderazgo en ámbitos diferentes a los que tradicionalmente los había ejercido. Yo recuerdo, Janet, que en mi infancia, por ejemplo, mi mamá fue la que me enseñó a hablar, a caminar, me enseñó a escribir, y siempre el contacto con ella era mucho más que con el padre. Y como tú dices, los padres mi padre era perseguido pues del régimen en ese momento, de la dictadura, y casi no lo veía, ¿no? De hecho, claro, cuando yo nazco en la maternidad, bueno, mi padre tuvo que disfrazarse para irme a conocer, ¿no? Porque estaba siendo perseguido por la dictadura de entonces, ¿no? Total que entonces el respeto a la madre, a la mujer, siempre se inculcó en mucha gente que vivieron estas experiencias. Y nos entristece mucho que en ese tiempo también las mujeres no tenían ese liderazgo, pero era porque, como tú lo dices, la necesidad pues, de criar a los niños, de hacerse cargo de un hogar, no les permitía
estudiar en las universidades, ni hacer eso en talleres de especialización, estas cosas, ¿no? Pero ha cambiado. Vamos al presente y las cosas han cambiado fundamentalmente. Hay, como tú dices, países matriarcales y países patriarcales. Y donde están los matriarcales parece que la cosa funciona un poco mejor. Bueno, esa generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, tiene la gran, hay que agradecer y hay que reconocer esa capacidad que tuvieron de criar a esta generación a la que yo pertenezco y por supuesto la generación de mis hijas o de mis sobrinas, Sí. que ya es una siguiente generación, donde tuvimos la oportunidad de formarnos Sí. y de exponernos, como digo yo, o exponer nuestros talentos de Estas liderazgo mujeres en de otros antes, ámbitos. a pesar de que, como digo, no tenían su estudio porque no podían hacerlo, sin embargo, eran muy sabias. Eran las que nos hacían Claro. remedios de plantas de la naturaleza, del patio, del parque. Recogía, yo me acuerdo que mi abuela recogía matitas, ¿no? Y decía, abuela, esa mata, son para hacer remedios. Y eran muy sabias también, inteligentes, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es una de las primeras características del liderazgo femenino que es importante rescatar. Sí. El liderazgo femenino primero es un liderazgo que no necesariamente se basa en la preparación intelectual. Es un liderazgo que nace de la esencia femenina, precisamente por la necesidad que tenemos las mujeres o el instinto que tenemos las mujeres de la preservación de la especie. Entonces, por eso nos dedicamos a comprender, bueno, cómo tenemos que sacar provecho de los recursos que tengamos. En ese caso, pues tu abuelita tenía los recursos naturales, a lo mejor tenía una huerta porque tenía un patio. Hoy en día nosotras no tenemos esa bendición de tener un patio con una huerta. Muchas vivimos yo tengo una casa, afortunadamente tengo un patio, pero no vivo en un clima que me permita tener una huerta, como podría ser en caso de Venezuela. Y entonces, bueno, uno echa mano a otros recursos para poder entonces apoyar a la familia o desarrollar a la familia o al grupo en el cual tú te desenvuelves. Entonces, esa es la primera característica del liderazgo femenino. Es un liderazgo que de alguna manera busca o procura el bienestar del grupo, de la comunidad, del contexto en el cual se desenvuelve. Es un liderazgo que aparte de eso es un liderazgo colaborativo, donde muchas veces tú ves en los modelos de liderazgo no solamente a nivel familiar, sino importantemente ya hoy en día a nivel organizacional. Tú ves que las organizaciones lideradas por mujeres son organizaciones mucho más planas. Es un liderazgo que si quieres es un modelo en redes. Y es muy interesante porque realmente en esa organización el centro de poder de la organización no es una persona, es un objetivo, es una visión, es una meta que se quiere lograr, es un propósito. Y alrededor de ese propósito y de esa meta se constituye una red de alianzas dentro de esa organización y que se puede extender fuera de la organización, que va a permitir entonces que las actividades que se realicen sean todas en pro de ese objetivo central, de ese objetivo común. Entonces, ya estamos viendo allí una diferencia interesante y que el tiempo ha mostrado, porque esta es la forma quizás como ancestralmente funcionaban las mujeres, incluso en las tribus nómadas y en los pueblos primitivos. Pero hoy en día, los modelos organizacionales que se estudian en las grandes escuelas de negocio de este país, por ejemplo, en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, pues trabajan ese modelo de liderazgo circular, ese modelo de liderazgo en redes, que no es más que una réplica del modelo de liderazgo ancestral que las mujeres traían de tiempos inmemoriales. Ahora, entrando ya al mundo moderno, ¿qué expectativas tienen en este caso ese liderazgo de las mujeres con respecto a la economía de los países, a la diplomacia, de llevarse bien unos con otros, de respeto y tolerancia, pues, entre distintos culturas que en este momento parece que no está como que bien planteado. Bueno, una cosa importante que asume cualquier modelo de liderazgo moderno es la capacidad de autorregulación de las emociones y el autoconocimiento. Eso que presentó
en la década de los 90, Daniel Goleman en su famoso libro de la inteligencia emocional. A raíz de ese momento, digamos que se descubrió el agua tibia, porque realmente eso es algo que venía de alguna manera siendo reconocido ya desde antes en las organizaciones, pero bueno, Daniel Goleman tiene la gran virtud de haber compilado toda esa información y de haberle dado una estructura que entonces nos permite hoy en día hablar del tema con cierto orden y sobre todo compartirlo y comunicarlo con otras personas, ¿no? Entonces, el punto es que esa inteligencia emocional contiene elementos que son sumamente importantes y que hoy por hoy estamos como de alguna manera, la necesidad de ellos está exacerbada en el mundo. Uno de esos elementos es la empatía, que es esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de comprender el mundo desde la perspectiva del otro. Recordemos que estamos en una realidad, vamos a decir, tridimensional, que muchas enseñanzas espirituales, y aquí me voy a ir un poco hacia mi lado, un poquito más soft, como digo yo, más espiritual. Una realidad que no necesariamente es igual para todo el mundo. Simplemente vivimos en un mundo donde la percepción humana es la que de alguna manera nos determina si esto es de una forma o es de otra. Entonces, en base a las percepciones y en base precisamente a las características individuales de cada persona, es decir, a su experiencia, las historias que ha vivido, las creencias que tiene en su cabeza, una cantidad de características de su personalidad. Entonces, cada persona desarrolla una percepción diferente de un mismo hecho. Y la empatía no es más que la capacidad de yo comprender, bueno, esta persona está percibiendo esta situación de una manera diferente a la mía, déjame ver cómo puedo tender puentes para que su percepción y la mía se puedan reconciliar. Y eso fundamentalmente se hace con un interés, en primer lugar, natural del ser humano, porque somos entes sociales. Aquellos que piensan que es que la gente es mala y que es violenta y que entonces todos de ahí vamos a acabar unos con otros, déjenme decirles que están bien equivocados, les doy la mala noticia. El ser humano es un animal social. Es un animal que no solamente a través de la historia de la evolución de la especie se ha demostrado que sobrevive y funciona mucho mejor cuando está en grupos. Entonces, la empatía es fundamental para la supervivencia porque conseguimos entonces una tierra común, un contexto común para comprender eso que está pasando, para esa percepción y podernos entonces poner a colaborar, a trabajar, a compartir recursos en función de qué, de lograr que tengamos una calidad de vida buena, yo diría que apuntando siempre hacia la felicidad, que ese es digamos, la meta máxima, la meta última de la existencia humana, pero que a través de la empatía es posible porque simplemente logramos ponernos de acuerdo con nosotros para colaborar en pro de ese objetivo común o en pro de esa conquista de alguna manera de ese contexto que en principio puede ser adverso, porque tú puedes vivir en unas circunstancias muy antagónicas, de carencia, de que se va la luz, que se va el agua, que no hay comida, que no hay gasolina, algo que quizás suene familiar para algunos de las personas que nos están escuchando, pero que es a través de la cooperación que se hace más llevadera, y no solamente más llevadera, sino que logras subsistir, logras vivir, logras desarrollarte, a pesar de que esas condiciones externas pues son antagónicas. Entonces, por eso la empatía es súper, súper importante y es una habilidad de inteligencia emocional que forma parte del liderazgo y que vino la escuela de liderazgo basado en inteligencia emocional a querérselo enseñar a los hombres. Y resulta que los hombres también tienen esa inteligencia emocional, solamente que socialmente, y aquí entonces las mujeres tenemos también que asumir nuestra cuota de responsabilidad como madres y formadoras, pues de alguna manera bailamos a ese son que nos estaban tocando, que siempre decía que los varones no lloran, que los niños varones de alguna manera tienen que ser recios, tienen que ser fuertes, que los niños varones tienen que de alguna manera manejar sus emociones de una forma diferente que las mujeres. Cuando la pregunta lógica hacerse es, ¿y más o menos por qué? ¿Y más o menos para qué?
si son seres humanos igualitos que la otra y pueden sentirse abrumados en un momento dado y no tienen nada de malo y no les quita más con masculinidad que diga, ya vengo un momento, necesito un rato para reflexionar sobre esto que está pasando. ¿Qué tiene de malo que un hombre se conmueva y lance una lágrima en un momento determinado? Porque la circunstancia que está viviendo puede ser alegre o puede ser tristísima, lo lleve al llanto. Yo he visto hombres llorar en el momento que nace sus hijos. No hay una cosa más hermosa que ver eso. Y el hombre es menos hombre porque le echó una lágrima porque le nació un hijo. Todo lo contrario. Es un ser humano que va a tender un puente de empatía maravilloso con esa nueva personita que, bueno, que proviene de él y que va seguramente a formar a un ser humano, una gran mujer o un gran hombre con base a esa sensibilidad que es capaz de expresar. Entonces, volviendo al punto del liderazgo, todas estas características de inteligencia emocional llevadas no solamente al ámbito vividas o experimentadas en el ámbito personal, sino también llevadas al ámbito de las organizaciones, es lo que permite entonces que la gente trabaje, colabore, sea más productiva, se sienta más en concordancia con los objetivos de la organización y pueda entonces desarrollarse una economía mucho más fructífera, donde las empresas y las organizaciones en general pues logren los objetivos de desempeño que se propongan, ¿no? Porque acordémonos que no todas las organizaciones tienen fines de lucro. También hay organizaciones sin fines de lucro que forman parte de la sociedad y que generan vamos a decir, tienen una producción no económicamente palpable, pero sí de gran valor que la justifica, que justifica su existencia en la sociedad. Janet, dicen por allí que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se entiende esto así y no es que la mujer va a suplantar al hombre en ese rol, ¿verdad? De éxitos y de famas? ¿Por qué se ha dicho? Bueno, yo pienso que hay como una especie de machismo en en esa expresión. Detrás de cada persona exitosa, sea hombre o mujer, hay un grupo humano de apoyo, sean hombres o mujeres. La familia fundamentalmente. La familia es fundamental, los maestros. Incluso a veces como yo llamo los mentores, que puede ser gente que tú ni siquiera hayas conocido a nivel personal, pero es gente que tú de alguna manera, oye, compras sus libros, oye sus conferencias, estás pendiente de las cosas que haces y de alguna manera te inspira a que tú lleves adelante tu propia vida y tu propio desempeño en función de, bueno, de lo que esa persona de alguna manera preconiza o escribe en sus libros o dicta en sus conferencias. Entonces, detrás de cada persona exitosa hay un grupo de personas que los está apoyando. Nadie nadie tiene logros en este mundo solo. Nadie. Inclusive hombres tan exitosos como, ¿qué te gusta? Como Steve Jobs, que es un hombre icónico dentro del mundo de la tecnología y del empresariado a nivel global. Y era un hombre quizás hasta un poquito solitario por su historia personal y su personalidad. Él no logró todo lo que logró solo. Él lo logró porque contaba con un equipo de gente extraordinaria que lo apoyó e incluso que lo retó. En algunos casos le dijeron, estás loco, vete de aquí. Lo botaron de su propia compañía. Y eso impulsó a Steve Jobs a reinventarse y a buscar otras alternativas de innovación que, bueno, que lo hicieron después regresar a su propia compañía y a llevarla a un siguiente nivel de crecimiento y vamos a decir, de notoriedad en el mercado que disfruta hasta hoy después de su muerte. Entonces, y eso no lo logró Steve Jobs solito, eso lo logró porque tuvo gente que lo oyó, tuvo gente incluso que lo abucheó, que le dijo, estás loco, porque hasta de la gente que te mete el pie, tú puedes aprender algo. Y hablando de meter pies, Janet, tú como conferencista internacional has ido a distintos lugares, escenarios, a plantar tu filosofía, tu idea.
Obviamente resulta que a lo mejor hay personas que no están de acuerdo con tus ideas y de alguna forma intentan que no sea tan exitoso en lo que el mensaje que tú le puedes llegar porque no les interesa, ¿no? ¿Te has topado alguna vez en algún país, en algún escenario con trabas o con sugerencias de lo que tienes que decir o que no tienes que decir? Bueno, afortunadamente para mí, la gente que de alguna manera ha sido antagónica, lo ha hecho, si lo han hecho en persona, ha sido de forma muy Muy inteligente. sutilmente. Exactamente, de forma muy sutil. Yo no sé si porque les infundo respeto, compasión o miedo o qué onda, pero lo han hecho de forma muy sutil. Afortunadamente también para mí hay muy poca gente que me odia y que me escribe cosas feas en las redes sociales. Yo tampoco es que soy tan famosa. De vez en cuando consigo un comentario así antipático en las redes sociales, o en mi canal de YouTube. Hay un video mío que gusta mucho, que habla precisamente de la escucha activa, que es un elemento súper importante en la inteligencia emocional. Y entonces hay unos comentarios que dicen, pésimo, pésimo video. Y hay 20 comentarios que dicen que es una maravilla. Entonces yo los dejo ahí. Yo los dejo ahí porque, ¿sabes qué pasa? Como dice Don Quijote, si los perros ladran es porque vamos bien en el camino, ¿no? Sí, y yo siempre pienso que primero, pues precisamente por ese tema de las percepciones, no todo el mundo percibe el mundo de la misma forma. La otra cosa es que cuando hay alguien que te dice, que te hace una crítica, o en mi caso, pues yo lo que digo es, ya va, déjame ver, en función de qué me está haciendo la crítica. Y esa es la gente que a mí me gusta preguntarle, ajá, bueno, ¿por qué te Claro. parece pésimo? O dime la razón por la que no estás de acuerdo. Y te pueden pasar dos cosas. Te dice por qué, te da una razón, y oye, eso es un gran regalo. Yo siempre he dicho, el feedback es un gran regalo. El que te diga, mira, estás equivocado y lo estás embarrando porque estás haciendo X, Y cosas, eso es un regalazo. Eso es que está uno súper agradecido. Pero eran otros que te dicen, no, no me gustó, y se dan la media vuelta y se van para el carrizo. Entonces tú dices, bueno, entonces no era tan importante. O de repente su percepción, bueno, es de él y no es compartida. O simplemente, bueno, gracias y bendiciones para ti, chao. Pues, o sea, no puedes obtener nada de esa interacción. Pero las veces, como te digo, las veces que me ha tocado enfrentarme, como dicen en inglés, a los haters, a la gente que tiene odio por dentro, pues me ha ido bastante bien porque trato de asumirlo con esa filosofía de, bueno, déjame ver qué hay aquí para aprender, este, y, y siempre se consigue uno con algo interesante a pesar de que haya una Janet, primera aproximación antipática. seguro. ¿Cuándo tú descubres, Janet, esta gestión que tú estás haciendo como misión de vida? ¿Qué te motivó? ¿Alguna experiencia en tu vida? ¿Alguna circunstancia que tú dijiste, mira, este es el camino y lo voy a seguir? No importa lo que pase, voy en este camino, en esta misión de vida. ¿Cuándo sucedió Claro. esto y por qué? ¿A qué consideras tú? Bueno, fíjate que sí, efectivamente, yo siempre he dicho que los seres humanos somos personas que no aprendemos, sino es cuando la vida nos tira golpes fuertes. Y yo efectivamente tuve un proceso de salud muy fuerte. Yo siempre he sido una persona sumamente miope desde muy niña. 35 años, precisamente por esa miopía tan grande que yo tenía, mi ojo es como muy grande por dentro y se empezó a deformar y empecé a perder la vista progresivamente. Ya hoy por hoy soy invidente ya hace poco más de 15 años. Y esa, esa pérdida de la visión, o mejor dicho, esa pérdida de la vista física, generó en mí una transformación personal sumamente importante. La primera fue porque me confrontó conmigo y con mis miedos. Yo pensaba que me iba a morir, que se me acababa el mundo, que me iba a abandonar mi esposo, que no iba a poder ver ni disfrutar de mis hijos, que bueno, cantidad de cosas que pensé en ese momento. La otra cosa fue que me hizo también darme cuenta de lo equivocada que estaba yo de pensar de que todos mis logros eran míos. Y yo por eso le digo tanto a la gente, el éxito no es tuyo, el éxito es porque estás en la circunstancia correcta y tienes gente que te está apoyando. Yo era una persona sumamente arrogante, Carlos. Una mujer que tuvo muchos logros académicos desde muy pequeña.
logros importantísimos después en una carrera profesional. Yo fui la primera mujer que se sentó en el board de la compañía transnacional en la que yo trabajaba en Venezuela, a una edad muy joven. Ya yo a los 24 años era miembro de la junta directiva. A los 28, 29 años estaba haciendo un posgrado, y graduándome con honores. A los 30 y algo años, 31, 32 años, era vicepresidenta de la Cámara de Empresas en Venezuela, de la Cámara que aglutina todas las empresas de tecnología de información. Bueno, una cantidad de logros académicos importantes y de trabajo. Entonces yo juraba que me la estaba comiendo y resulta que no me había dado cuenta que yo, por ejemplo, no tenía amigas mujeres. Wow. Yo tengo mis hermanas, que afortunadamente son mis grandes amigas, pero esas no se valen, pues, porque esas de alguna manera las tengo desde chiquita y el vínculo de sangre, y yo pienso que el amor de mi Solidaria. familia hizo que, exacto, que nosotros fuéramos muy solidarias y seamos las maravillosas amigas que somos hoy en día. Entonces, pero amigas mujeres como tal, yo no tenía, yo desconfiaba mucho de las mujeres, era una persona, ya te digo, muy, muy arrogante, y todo eso cambió en el momento que yo empecé a perder la vista y tuve que desarrollar, a juro, porque sí, Claro. cualidades que no tenía, como la paciencia, la tolerancia al fracaso, el hecho de dejarme ayudar. Yo no pedía ayuda, yo estaba sobrada, yo contrataba gente, pero yo no pedía ayuda. Wow. Y todo eso me llevó por un camino no solamente de autodescubrimiento de lo que era la vulnerabilidad de Yané Salvatierra, sino también de la maravilla que estaba fuera de mí y que yo no me había dado cuenta, que era esa cantidad de gente que me había tendido la mano en algún momento y que yo no le había hecho caso. O la bendición que significaba tener un esposo al lado, que gracias a Dios todavía lo tengo después de 30 y pico de años de matrimonio. Una bendición. Sí, y que yo no valoraba lo suficiente, porque para mí era mucho más importante el logro, la carrera, el prestigio y hasta cierto punto también el dinero, la estabilidad económica, la abundancia económica que yo podía disfrutar en un momento dado, gracias a mi capacidad, que yo pensaba que era yo sola la que lograba todo eso. Total que esa inyección de humildad, de ese porrazo, como digo yo, ese manguerazo de humildad me hizo replantearme todo, replantearme la vida, replantearme mis prioridades y replantearme la carrera. Yo salí del ámbito corporativo en el año 2007 porque sentía que ya no podía hacer el trabajo que estaba haciendo con la calidad y al estándar que yo misma me había autoimpuesto. Entonces comencé a emprender. Y el otro día, sacándole cuenta para una conferencia que tenía que dar, resulta que yo he tenido 7 empresas. Algunas las he vendido, en otras me ha ido mejor que en otras, en unas he salido tablas, en otras no salió bien, pero en fin, 7 empresas en el lapso de 13 años, casi 14 años, que fue cuando salí de mi último trabajo corporativo, y que me han ayudado, me han permitido exponerme a mucha gente, a muchas realidades diferentes. Me mudé de país, comencé entonces esta reinvención desde el punto de vista bueno, yo decía, bueno, yo aprendí todo esto y he tenido todas estas vivencias, esto no se puede quedar aquí, yo tengo que de alguna manera, no sé, compartirlo. Y yo decidí entonces estudiar coaching, debo decir, gracias a una mentora que conseguí acá en los Estados Unidos, una mujer que me ayudó a hacer como un proceso de reinserción en el ámbito productivo siendo una persona invidente. Ella es psicólogo y aparte de eso es trabajadora social y tiene una gran calidad humana. Entonces ella trabaja aquí en el condado donde yo vivo con personas con discapacidad visual que tienen algún tipo de profesión de base. Entonces yo me fui a trabajar con ella a ver cómo me podía ayudar, y en ese trabajo que ella facilitó para mí, pues descubrí que yo podía hacer lo que estoy haciendo, comunicar y enseñar, compartir lo que aprendí. Y así entonces empecé ya desde el 2014,
finales del 2015, ya en serio, con todo mi trabajo de coaching, etcétera. En el 2016 publiqué mi primer libro y bueno, empecé ahí a darme a conocer como conferencista y, bueno, y a trabajar en este camino. Así que ha ¿Cómo se sido... llama tu libro, Janet? ¿Y dónde se puede Ah, conseguir? mi libro se llama Viviendo en modo agradecido, porque fue Viviendo en modo precisamente, agradecido. sí, fue precisamente a través de la gratitud que yo logré superar esa frustración y esa, bueno, esa rabia tan grande que yo tenía porque había perdido la vista y yo pensaba que, bueno, que estaba perdiendo mi vida. Por aquí pregunta que Y si lo pueden conseguir en Amazon. sí, está en Amazon, está en inglés y en Ya. español, está en tapa blanda y también está en formato electrónico, o sea que se lo pueden bajar en cualquier parte del mundo, lo leen en su teléfono. Aparte que es un libro que yo escribí con un propósito de que fuera muy sencillo. Es un libro que se puede leer, como me dijo una amiga mía que se lo leyó en una oportunidad, en un avión, en un vuelo de 3 horas. Pero si tú realmente quieres hacer o lograr la transformación, haciendo todos los ejercicios que el libro te indica, porque es un libro de coaching, Ajá. pues tú tienes que tardarte aproximadamente 3 meses leyéndolo y haciendo los ejercicios. Claro, sí. Viene una pregunta, Janet. Por aquí te mandan muchas felicitaciones, te Gracias. apoyan. Y, ajá, por acá dice, una mujer increíble en todo sentido. Eh, por acá también escriben, orgullo venezolano, la mujer venezolana en el mundo. Bueno, ahí tiene un poco admiradora. Gracias, gracias. Y admiradores Bueno, también, ¿eh? yo soy simplemente una muestra de lo que el potencial que todos tenemos adentro de nosotros puede lograr. Yo soy solamente un simple ser humano y Sí, si yo pude, cualquiera de claro. ustedes puede. Sí. Simplemente lo que tienen que es trabajar en su propio desarrollo individual. Hay muchísimas herramientas, el coaching es una de ellas, herramientas de autoconocimiento, que como te comentaba yo al principio y fuera del aire, yo probé todo. Yo estudié astrología, medicina tradicional china, un montón de cosas, numerología, tarot, buscando respuestas de por qué me había pasado lo que me había pasado y en el camino pues logré conocerme. También estudié psicología positiva, estudié mindfulness, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades y talentos a través de lo que es técnicas de mentoría y de educación a distancia. Total que he hecho una exploración, primero la hice por mí para entender y después precisamente dije, bueno, ya que aprendí todo esto, déjame compartirlo y ayudar a otras personas que pueden estar Claro. igual que yo en esta búsqueda. Dicen que hay un momento para aprender, otro para ejecutar lo que ya has aprendido y otro momento más importante aún, que es enseñar todo lo que has estudiado, todo lo que has trabajado para que otros también se alimenten de esa experiencia. ¿Tú te has conseguido en este momento, consideras que estás realizada, has conseguido el camino de la vida? Bueno, yo pienso que no, obviamente, pues si se hubiera conseguido el camino de la realización, me puedo despedir de aquí, chao pescado, y me voy al otro plano, ¿verdad? No, yo todavía creo que tengo fuerza suficiente y ganas de seguir viviendo. Y hay siempre búsquedas que no se terminan e incluso hay procesos que, como digo yo, en la vida de las personas van y vienen, ¿no? Yeah. Mucha gente me dice, bueno, tú tienes súper buena actitud y tú vives agradecida y entonces siempre estás sonriente. Y le digo, bueno, pero yo también tengo mis momentos de duda, también tengo mis momentos de rabia, también tengo mis momentos oscuros como todo ser humano. Lo importante es que entonces ahí tú reconoces y honras el sentimiento, muy importante, las emociones no se las traguen, canalícenlas. Yeah. Y eso es toda otra charla que habría que dar en otro momento. Por ahí Pero una vez, preguntan, pero después de honrar la emoción, echa mano de las herramientas para superar esa emoción y seguir adelante. Entonces, no, todavía me faltan muchas cosas. Plenitud, realización, no, no. Me siento muy feliz, me siento muy contenta con las cosas que he logrado. Creo que tengo mucha paz en la mayoría de los momentos de mi vida, pero todavía me faltan cosas que hacer y cosas que aprender y mucho que compartir, definitivamente. el camino de la vida nunca termina, siempre hay algo que se te mete en la cabeza, que quieres hacerlo y te buscas y vas haciendo entonces esos éxitos.
en tu vida, que a veces si los demás no lo consideran así, mientras que tú lo consideres, siempre va. Así es. Bueno, nos acaba el tiempo, Yanet, muy, muy agradecido. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para seguir esta conversación, que es todo lo más interesante. Muchas preguntas todavía, gente que dice que no tuvo esa oportunidad de estudiar, mi esposo nunca me dejó estudiar, y por esto es que ahora que él muere, ya tengo problemas en mi vida. ¿Qué se le aconseja a esa persona por qué los maridos no dejan estudiar a las mujeres? ¿Qué pasa? Bueno, mira, hay circunstancias en la vida que, digamos, tú puedes modificar y otras que no. Y el hecho de que una pareja no te apoye implica que tú tendrías que hacer o haber hecho en un momento dado una revisión de lo que era esa relación para ti. O sea, ¿cuál es el balance de esa relación? Claro. ¿Cuál es lo positivo, lo negativo y lo interesante, como decía una tía mía, de estar en esa relación? He Y, conocido de y, casos de mujeres que han y, estudiado escondidas de su marido. Sí, claro, bueno, pero por eso te digo, hay cosas que tú no puedes cambiar, pero hay otras decisiones que sí puedes tomar y tú puedes, en ese caso, decidir, bueno, mira, él no quiere que yo estudie, pero yo igual estudio, yo igual me cultivo. Recuérdense que el estudio no tiene nada que ver con la certificación. Ajá. O sea, tú puedes estudiar y hoy en día que hay tantos recursos tecnológicos en la internet, los libros digitales, que tú puedes estar estudiando en tu casa sencillamente sin leyendo material, investigando y cultivando tu intelecto, o a través del apoyo de una persona que te pueda hacer una mentoría o que te pueda ayudar a desarrollar el conocimiento en un área específica. Entonces no tienes que ir a una universidad o a un colegio necesariamente para tener un conocimiento, y el certificado, bueno, de repente es necesario desde el punto de vista de una credencial después para un trabajo o para optar por una remuneración. Pero si tú quieres cultivar tu intelecto, quieres cultivar tu espíritu, nada te lo impide, nada, absolutamente nada te lo impide más que tu deseo de hacerlo, tu propia determinación. Entonces esa señora que hoy en día se consigue con que, bueno, ya el esposo murió, anímese, anímese a hacer algo. Yo tengo el caso de una de mis mentís, que ya no la considero mentí, ya la considero una amiga. Es una señora que tiene 76 años ahorita. Yo empecé a trabajar con ella cuando tenía 73 y acababa de enviudar. Y ella quería escribir un libro. Y la apoyé no solamente con el proceso de escribir su libro, que bueno, al final, evidentemente yo no soy editora, se convocó a un editor y se trabajó con una editorial, etcétera. Pero ¿sabes a qué le ayudé? A manejar con sus hijos adultos la noción de que ella, su mamá, se podía dedicar a hacer otra cosa distinta, que no era nada más estar con el papá, porque ya el papá se había muerto, y que ella quería escribir su libro, y que ella tenía el derecho de escribir su libro y dedicarse a promover su libro. Entonces trabajamos todo lo que fue esa relación con sus hijos adultos, ese reencuentro con su propia fuerza interior. Déjame decirte que es una mujer que bueno, impresionante todas las cosas que había logrado y ella misma no se había reconocido. Y que hoy por hoy, bueno, ya escribió su libro, ya está en inglés el libro, y hasta me escribió hace poco y me dijo que probablemente van a hacer una película sobre su libro. ¿Qué tal? Oye, excelente. Es una mujer, puedo decir de paso, sin revelar su identidad porque no estoy autorizada ahorita a hacerlo, pero es una mujer venezolana que no vive en Venezuela, pero es una mujer venezolana, es una señora como cualquier otra señora que podamos conseguir, amiga allá en cualquier ciudad o pueblo de Venezuela. Así que anímese, anímese señora. Eso nunca es tarde para hacer los sueños realidad. Y si necesitan apoyo, pues aquí estoy yo para ayudarlas, con mi trabajo como mentora, como coach, en desarrollo no solamente de tu liderazgo, sino también pues de llevar esa pasión o esa idea que tienes de proyecto o de negocio a la realidad, a concretarlo en un producto tangible o en un negocio que de alguna manera pues te logre satisfacer tu expectativa. A propósito de eso nos preguntan, Janet, tus coordenadas, dónde la gente te pudiese conseguir, si está dando talleres o cursos, ¿cómo hace la gente para hacer contacto contigo, Janet? Bueno, en mi sitio web www.janetsalvaterra.com
Ahí están todos los botones en las redes sociales mías. Yo estoy prácticamente en todos lados, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Esas tres son donde estoy más activa. También estoy en Facebook, en Twitter. Y hay también allí una forma de contacto en el sitio web donde me pueden mandar de alguna pregunta, algún planteamiento, si desean trabajar conmigo, para que lo podamos explorar. En Instagram, Janet J. Salvatierra, y aquí en YouTube es Janet Salvatierra TV. Ahí hay muchísimos videos, información, no solamente de liderazgo femenino, inteligencia emocional. Ahorita estoy trabajando o desarrollando todo una propuesta para ayudar a las personas, sobre todo mujeres, yo trabajo mucho con mujeres, a desarrollar su potencial para hablar frente a una cámara. Wow. De hecho, es un taller que estoy dictando que se llama Impacta con tu voz y tu mensaje. Y si tienes miedo a la cámara, si no sabes qué decir ante un micrófono, si te angustia el público y te abruma, vente para este curso que vamos a trabajar los miedos y también vamos a trabajar técnicas para que desarrolles tu propio mensaje, desarrolles las ideas principales y aprendas a desenvolverte en este mundo que nos tocó vivir, ¿verdad? De conferencias digitales y de entrevistas, etcétera, como toda una profesional. Ah, mira, ya aquí hay hombres que se están sintiendo excluidos, que si ellos pueden hacer contacto contigo también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Las puertas están abiertas para hombres y mujeres. Yo siempre le digo, yo aquí en esta comunidad recibo a todo el mundo. Lo que pasa es que muchas mujeres resuenan más con mi mensaje, entonces ya yo me mal acostumbré a hablarle a las mujeres. Pero definitivamente los hombres también son bienvenidos y también podemos trabajar con ellos. De hecho, tengo muchos mentees y clientes hombres. Muchísimas gracias, Janet, por esta entrevista. La hemos disfrutado muchísimo. Gracias a Que ti, la Carlos, gente va a apreciarlo porque hay un poco aquí de crecimiento personal aquí en estos mensajes. Gracias, Janet. Agradecido eternamente. Y prometemos otra entrevista, seguro, porque aquí hay mucha tela que cortar de esos temas que tú tienes. Cuando quieras, cuando quieras. Gracias. Y de ustedes, amigos, me despido hasta el próximo programa. No se te olvide suscribirte completamente gratis al canal, dale like si te gusta, recomienda este video. Muchísimas gracias a todos. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao, Janet. Chao, gracias.